Suscríbete a SOME Año 2025, Asociación de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar número 21. La Federación, el Consejo Mexicano de Certificación, WONCA y la Confederación Iberoamericana presentan Exploración Bucal en el primer contacto con la cirujana dentista Guadalupe Teresa Hernández Arana. Y pues vamos a tener nuestra segunda sesión educativa del día sábado 25 de enero, con lo cual pues vamos a darle nuestra bienvenida a nuestra siguiente ponente, la cual pues agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación en participar en esta actualización para médicos familiares, médicos residentes del Colegio ASOME 21. Con ustedes presentamos a la licenciada Guadalupe Teresa Hernández Arana. Ella tiene formación de cirujana dentista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en medicina y patología bucal de la UAM. Es miembro actual de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal, así como también participa en apoyo docente y de investigación en el Servicio de Clínica de Boca y Dermatología del Hospital General Dr. Manuel G. González. Y también ha tenido diferentes participaciones como ponentes en congresos nacionales en la temática de patología bucal, por lo cual le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Guadalupe Teresa Hernández en este tema denominado exploración bucal en el primer nivel de atención. Entonces, bueno, agradeciendo la presentación y pues compartiendo también con ustedes el servicio de clínica de boca del Hospital General Dr. Manuel G. González. Ahí nos encontramos dando ya desde hace algunos años atención específica para patologías específicas de cavidad bucal. Entonces, bueno, antes que nada quisiera explicarles un poquito del objetivo principal que tiene la exploración de cavidad bucal en el primer contacto de atención, que básicamente pues les corresponde a ustedes. El hecho de explorar la cavidad bucal ayuda mucho en el diagnóstico y en la atención integral de los pacientes. La prevención de afecciones bucales, pero también sistémica, y la detección oportuna de estas, así como la identificación de lesiones elementales en la cavidad bucal, que nos puede ayudar en el diagnóstico de enfermedades. Tenemos una organización de la mucosa de la cavidad bucal, que quiere decir no toda la mucosa es igual. Por ello, no todas las lesiones se van a presentar de la misma forma en cada una de estas partes. Entonces tenemos la mucosa especializada, que básicamente corresponde al dorso de la lengua, y es especializada porque está conformada por diferentes estructuras papilares que veremos más adelante y que tienen diferentes funciones. Tenemos la mucosa masticatoria, que corresponde al paladar duro, y a la encía adherida, que es la encía que ustedes alcanzan a distinguir que pareciera que recubriera a los dientes. En realidad está recubriendo al hueso que se encarga de proteger o de sustentar a los dientes. Este tipo de mucosa histológicamente tiene características muy distintas y muy particulares, puesto que es una mucosa más resistente y que tendría que ser resistente a los desplazamientos cuando nosotros estamos comiendo. Por ello, cuando nosotros vemos patologías en la encía, podemos establecer diagnósticos que son generalmente un poquito agresivos. También tenemos la mucosa de revestimiento. Esa básicamente corresponde a toda la mucosa que conocemos como móvil, que se encuentra en la mucosa de los labios, de carrillos, paladar blando, vientre de lengua y piso de boca, y que suele ser una mucosa pues más delgada, que nos permite a veces ver incluso parte del tejido que está por debajo, que puede ser adiposo, que puede ser vascular, etc. Entonces, ¿qué ocupamos nosotros en el consultorio para hacer una exploración? Evidentemente nosotros estamos en un espacio que está adaptado para valoración bucal. Sin embargo, para quienes estamos a nivel hospitalario, no contamos con la comodidad del sillón y de la lámpara que está, digamos, ajustada al sillón dental, el módulo dental. Nosotros en el hospital realmente de lo que nos armamos es de un par de guantes, de un cubrebocas, de una batelenguas y de una lámpara de mano con una muy buena, con un muy buen brillo, digamos. Entonces, cuando valoramos específicamente patologías de lengua es cuando sí requerimos del uso de gasa, pero fuera de eso,
Si se dan cuenta, es algo muy simple, muy sencillo lo que se puede tener a la mano para poder explorar la boca de los pacientes. Siempre llevamos un orden y el orden es lo que nos ayuda a que no se nos escape ninguna parte. ¿Por qué? Porque el proceso nosotros lo hemos desarrollado de una forma ordenada y sistematizada. Lo hacemos de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Es un poquito como cuando le enseñamos a los pacientes o le enseñan a los pacientes en el consultorio dental la técnica de cepillado, que es muy importante decir, tienes que llevar un orden porque no puedes correr el riesgo de que sea exactamente lo mismo para la exploración de boca. Entonces, a nosotros nos corresponde valorar desde la zona perioral. Nosotros valoramos también los labios. Entonces, más o menos con esto que les acabo de comentar, les voy a mencionar las estructuras anatómicas y el orden en que lo hacemos. Valoramos labios, mucosa labial, valoramos también las comisuras, la mucosa yugal, el vestíbulo, los procesos alveolares, paladar duro y blando, orofaringe, la lengua, sus diferentes partes y el piso de boca. Aquí están unas imágenes de estas estructuras. Por ejemplo, cuando abordamos labios y piel peribucal, muchas veces encontramos patologías inflamatorias. Aquí les estoy poniendo unas imágenes de lo que podríamos considerar normal. No vemos abultamientos, no vemos ulceraciones, no vemos cambios de color, no podemos detectar cambios de consistencia. Esta es la mucosa yugal, lo que algunos conocen como carrillos, nosotros lo llamamos así. Y aquí, igualmente, el único abultamiento, por así llamarlo, que es normal encontrar, es la desembocadura del conducto de Stenum, que es la desembocadura por donde sale la saliva, que es producida por las glándulas parótidas. Entonces, la tenemos a la altura más o menos del primer, segundo molar, y es una pequeña papilita. Cuando he tenido oportunidad de participar con médicos o cuando hacemos la práctica en el hospital con los residentes de la maestría, siempre les enseño la técnica para ordeñar o para poder obtener saliva de las parótidas. Y entonces es muy curioso ver cómo oprimiendo la parótida podemos encontrar la salida de la gotita de saliva por esta papila, ¿no? Por la desembocadura. También revisamos la encía, los procesos alveolares, evidentemente en la encía. Lo más común, digamos, lo que más se encuentran ustedes, pues casi siempre van a ser procesos inflamatorios relacionados con presencia de placa dentobacteriana o biofilm, que es la clásica gingivitis o enfermedad periodontal y es como que lo más diagnosticado. Curiosamente, muchísimas patologías más, independiente de esta, pero entonces, ¿qué buscamos en la encía cuando queremos encontrar algo? Buscamos abultamientos, buscamos cambios en el color, buscamos a veces hasta secreción en procesos infecciosos, buscamos que no vengan crecimientos a partir del hueso, del propio hueso. Entonces, cuando el paciente refiere a algún tipo de cambio, ahí sí hay que enguantarse y tocar, buscar, ¿no? Siempre la palpación aquí en cavidad bucal es un factor muy importante. Valoramos paladar duro, valoramos paladar blando. ¿Por qué la diferencia? En el paladar duro, que digamos, se los voy a trazar como una línea imaginaria, ¿no? De donde está el último molar, segundo molar, hacia adelante, que es esta mucosa que está como más pegada al hueso, ese es el paladar duro. Debajo de este tejido, de esta mucosa, hay diferentes estructuras, entre ellas, por ejemplo, hay glándulas salivales, son menores, son pequeñas, son como caniquitas que están ahí dispersas. Y un ejemplo, en unos pacientes que son fumadores, estas glándulitas muchas veces se inflaman y nos van a generar cambios. También se pueden generar ahí tumores verdaderos de glándulas salivales que pueden ser incluso malignos, que son diferentes a las patologías que podemos encontrar en tumor blando, que ya es este tejido, que es más posterior, que ya está libre, no tiene huesos a nivel de la subdermis. Entonces, es como un tejido más libre. Aún así, hay glándulas salivales ahí y las patologías que podemos encontrar ahí son de diferente naturaleza. El estudio de la lengua es muy relevante para nosotros. Hoy en día contamos ya con campañas a nivel internacional en donde colegas del gremio de patología bucal están haciendo una extensa labor, una extensa y maravillosa labor para la detección de cáncer bucal de forma oportuna. Estas campañas que ahorita tienen un gran desarrollo se llama Saca la Lengua, básicamente
impulsa a los pacientes a hacer una valoración constante de su lengua, que es lo que ellos pueden tener como más al alcance. Si ellos se pueden revisar con facilidad, ¿qué no podemos hacer nosotros dentro del área de la salud? Simplemente al decirle al paciente eso, que saque la lengua. La lengua la estudiamos diferentes estructuras. El dorso, que es la superficie, que es lo que cuando el paciente instruye la lengua alcanzamos a ver con más facilidad. Los bordes, la punta y el vientre lingual. También tenemos que revisar el piso de boca, que es una zona muy delicada, es una zona muy vascularizada y muy llena de estructuras y de diferentes tejidos que pueden desarrollar diferentes enfermedades o patologías. Entonces, ¿qué le vemos a los labios? ¿Qué nos importa de los labios? Los labios nosotros les decimos borde bermellón, es un tejido muy particular, me atrevo a decir que es una parte muy difícil de manejar, muy difícil de tratar cuando los pacientes tienen patologías, porque desafortunadamente no hay muchos productos diseñados de forma directa o particularmente para este tipo de tejido. El epitelio es diferente, la submucosa es diferente. Entonces, aquí lo importante es siempre ver que estén bien delimitados, que sean simétricos, que no haya aumento de volumen. Llegamos a encontrarnos pacientes que llegan a presentar escama, que llegan a presentar cambios en la hidratación, que son como de los primeros hallazgos, ¿no? Ya cuando empezamos a encontrar verdaderamente, verdaderamente escama, ya estamos ante procesos inflamatorios crónicos, como esta paciente que lo que tiene es una quelitis exfoliativa y que podemos incluso ver hacia los bordes estas huellas que dejan los pacientes de estarse friccionando con la lengua. Ellos se sienten, pues sí, deshidratados sus labios y piensan que el chupeteo constante de ellos les puede ayudar, pero lo que no saben es que realmente lo que hace la saliva es deshidratar más que hidratar la mucosa del borde. Por ejemplo, este paciente podemos identificar perfectamente estas zonas eritematosas, todo el borde bermellón inferior, y él negaba el chupeteo de los labios. Pero no es posible que lo niegue si tenemos unas huellas muy claras en la zona peribucal inferior. Entonces le solicitamos que hiciera así como este movimiento con la lengua, y ahí está. Esto era como esta huella que estaba dejando el proceso inflamatorio. Él desarrolló una melanosis postinflamatoria, que evidentemente primero se inflama el tejido y las personas que somos morenas, pues tenemos esta tendencia a desarrollar este tipo de melanosis. Ya la doctora Norma les habló de una forma muy, muy bonita y muy acertada sobre este tipo de lesiones que podemos encontrar en borde bermellón. Es muy frecuente, sobre todo en poblaciones que están muy expuestas al sol, encontrar lesiones potencialmente malignas, es decir, estas lesiones que son precursoras de lesiones malignas que nosotros tenemos identificadas como queratosis actínicas. Entonces, en este caso, aquí en labios nosotros le llamamos quelitis actínica y es una lesión precursora. Aquí evidentemente el paciente ya seguro ya tiene cambios que van más allá de la propia quelitis actínica, pero casi siempre vienen con cambios previos, que es la pérdida de la continuidad del borde bermellón, que es con cambios en el color, que a veces también cambia incluso la elasticidad en el tejido, y esto muchas veces se puede prevenir simplemente con usar un bloqueador solar, pero especial para labios, cosa que es, desafortunadamente aquí en México no contamos con tantos productos, los hay, pero algunos no tienen el factor de protección solar que está indicado. Entonces, de repente nos tenemos que dar a la tarea de solicitarlos por otro tipo de entrada, ¿no? El paciente. Este diagnóstico que es como el más frecuente con el que llegan los pacientes a nuestro consultorio derivados de otros consultorios, y que es pues el herpes labial, ¿no? ¿Cómo hago un diagnóstico de un herpes labial, clásico? Siempre tiene que venir precedido de vesículas. No hay herpes si no hubieron vesículas antes. Y la gran ventaja para el diagnóstico de esta entidad en labios es que siempre las va a ver, porque no hay forma de que se rompan con facilidad. Hacer el diagnóstico de un herpes recurrente intraoral, o sea, dentro de boca, y sí, es un poquito de más reto, porque pues comiendo o hablando las vesículas se rompen con muchísima facilidad, pero en este caso no. Entonces, tenemos que tener siempre las vesículas, estas bolsitas que están llenas de agua, que después se rompen y nos dejan unas úlceras, unas heridas, y que posteriormente van a desarrollar una costra, ¿no? Esta costra tiene que estar también.
¿Por qué es importante poder hacer el diagnóstico? Porque nos han llegado a consulta pacientes que les han indicado el lavado o la ruptura de estas vesículas. Y sí tengo que comentarles que estas vesículas vienen cargadas de virus. Y si los pacientes tienen fisuras o alguna lesión periférica a esta lesión, entonces se va pues a generar como un contacto por vecindad, ¿no? Pero esto es por fricción. Entonces, tengo pacientes que de tener esta lesión nada más a nivel de la comisura, ya después toda su zona peribucal está invadida o desarrollan sus herpes recurrentes, pero ya de forma más extensa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Fisuras a nivel de las comisuras, es importante también verlas, valorarlas y poderles dar tratamiento, porque finalmente para quienes las han padecido saben que duelen y que es muy difícil que cicatricen, porque pues hablamos, abrimos la boca, comemos, abrimos la boca. Entonces, en algunos casos, sobre todo en pacientes jóvenes, pues esto se limita solito, ¿no? A veces nada más empiezan a poner algunos protectores labiales, lubricantes y pasa. Pero ¿qué pasa con algunos pacientes que ya no están en las condiciones de reparar adecuadamente los tejidos, que tienen su boca muy seca o que están desarrollando incluso infecciones micóticas dentro de boca y que no saben que al chuparse los labios están infectando con honguito las comisuras de sus labios que ya están fisuradas y nos pueden llegar a desarrollar cuadros muy importantes de candidiasis o de quelitis comisural y que muchas veces ya no solamente van a mejorar con tratamiento local, sino que van a requerir tratamiento sistémico para poder reparar este tipo de enfermedad. Entonces, me regreso un poquito a esta otra lesión. La doctora Norma también les habló de lesiones pigmentadas, ella abarcó el tema de melanoma. Para nosotros en cavidad oral es de mucha importancia porque desafortunadamente los niveles en que filtra un melanoma en mucosa son muy diferentes a los mecanismos por los cuales filtra en piel. Entonces, un melanoma bien detectado en piel de forma oportuna, al paciente le va a ver muy bien. En boca, desgraciadamente, los pacientes tienen muy poca oportunidad, porque la mayoría de las veces no se detecta de forma oportuna, no se le da la importancia, y entonces les puedo hablar de que un 5% de los pacientes, los que se les detecta melanoma, sobreviven, y el resto, el pronóstico es fatal. Entonces, afortunadamente tenemos una buena casuística de pacientes que llegan con nosotros para la valoración de lesiones pigmentadas en boca, que les reitero, lesiones pigmentadas en boca tienen un comportamiento muy diferente al que se tiene en piel. Esta paciente desarrolló esta mácula, evidentemente esta no es una lesión ni precursora ni tipo melanoma, es una lesión pigmentada que vemos con relativa frecuencia en borde vermellón y en mucosa bucal por fricción. Es muy fácil poder desarrollar melanosis pues inflamatoria en diferentes partes de la boca. Eh, Recordando entonces el orden en que vamos explorando la mucosa, nos vamos a la mucosa labial, que es lo normalmente les decía, no espero encontrar abultamientos, no espero encontrar cambios en la consistencia, pero sí hay algo particular en la mucosa labial, tanto en la superior como en la inferior, pero es más fácil de ver en la inferior. Y son estos abultamientos, es como un aspecto de empedrado que se da en la mucosa, sobre todo en aquellas personas que desarrollan hábitos como de succión o de chupeteo. Pero hay personas que no lo tienen y pues se alcanza a ver muy bien esta forma de la mucosa que corresponde a las glándulas salivales menores que están distribuidas ahí en la submucosa. Entonces ya de repente llegan pacientes muy preocupados porque se sienten ahí estructuras raras y bueno, solamente son las glándulas, pero ojo, a partir de estas glándulas se pueden generar enfermedades, se pueden generar patologías muy características como el mucosele, que es lo más frecuente, que es un quiste de saliva, es un quiste que está reteniendo ahí saliva porque seguramente el paciente se mordió, se lastimó con alimento y se secciona el conducto que por donde sale la saliva hacia boca. Entonces se genera un fenómeno, yo le explico luego a los pacientes que es como cuando ustedes tienen una manguera conectada a una llave de agua, pisan la manguera en un extremo y le abren a la llave del agua. ¿Qué pasa? Se empieza a quedar ahí atrapada el agua. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. La glándula sigue trabajando. La glándula no está, per se el parénquima glandular no está dañado. Lo que está dañado es el conducto. Y entonces cuando la saliva quiere salir, ya no encuentra esta vía directa para salir hacia la boca y se empieza a quedar ahí atrapada.
Entonces, de repente el paciente te dice, es que se me infla y los baja. Sí, porque finalmente el tejido busca por dónde salir. Algunas veces el mucosal se rompe sin que genere dolor y otras veces el mismo tejido reabsorbe el material. Sí, ahí hay una respuesta celular y hay macrófagos que están involucrados, pero finalmente se trata como de absorber ese material y por eso pareciera que desaparece la lesión. Pero son lesiones que generalmente vuelven a aparecer mientras no se les da tratamiento. Y el tratamiento, pues, es quirúrgico. Hay que quitar ese quiste de saliva y hay que retirar la saliva que está, perdón, la glándula que está lastimada. Muy recurrentes, muy frecuentes, creo que 8 de 10 padecemos de esto, que son las aftas recurrentes, que no tienen nada que ver con herpes y que desafortunadamente muchos pacientes llegan a la consulta ya con sus tratamientos antivirales porque es como pensar muy clásico que una úlcera en automático es herpes, ¿no? Hay úlceras en la boca, es herpes. Y no, la verdad es que en boca tenemos una gama muy amplia, tenemos un catálogo gigantesco de enfermedades que generan úlceras que no tienen nada que ver con una naturaleza infecciosa viral. Entonces, por ejemplo, en nuestra población, en México, una gran parte de la población padece de esto, de las aftas recurrentes que realmente tienen un comportamiento, es de herencia. O sea, generalmente los diagnósticos se dan desde la infancia, adolescencia, pero sí contamos con cuadros muy severos, sobre todo ya en gente un poquito mayor. Esta chiquita, por ejemplo, tenía, en el momento en que la vimos, Rose, 10 años. Los papás estaban muy preocupados porque, pues, eran muy frecuentes las apariciones de estas úlceras. Recuerdo muy bien que la mamá ya había llevado a la nena a valoración con diferentes médicos, ya le habían manejado incluso algún tipo ahí de problema, quizás a descartar ahí alguna neoplasia, pero con lo que no contaban es que la nena desde los 6 años ya cursaba con estas ulceritas, pero eran úlceras pues, espontáneas, únicas, 4 o 5 días sanaban, volvían a aparecer, pero ¿qué pasa ya cuando la nena tiene sus 10 11 años? Tiene un proceso que se llama de dentición mixta. Entonces, algo que valoramos en esta nena en particular era la dirección que estaban llevando los dientes al momento de erupcionar. Y entonces sus caninos que en ese momento estaban erupcionando, justamente estaban haciendo fricción en esta parte donde las ulceritas estaban haciendo muy recurrentes y evidentemente muy dolorosas porque estas lesiones duelen mucho. Pero entonces imagínense que tienen una lesión, que tienen una úlcera, una pérdida de la continuidad en la mucosa y aparte hay una estructura dura que constantemente está friccionando la zona. Algo que caracteriza a la mucosa de las personas que padecen de estomatitis aftosa recurrente es esta susceptibilidad. Es decir, yo no padezco afortunadamente de esto, me doy un cepillazo, me duele muchísimo, pero al día siguiente la mucosa es tan noble que cicatriza y no deja huella. Pero un paciente que cursa con esta enfermedad, cualquier fricción, ya sea con alimento, con cepillo, es más, hasta cambios térmicos de repente se llegan a quemar y desencadena esto, este, las lesiones. Entonces, esa es una parte que tenemos que tener en claro. Retodiagnóstico, sí, este caso sí corresponde a una infección por herpes. Y yo sé que las lesiones se parecen mucho, ¿no? Una afta recurrente, si algo la caracteriza, es que es esta lesión, la úlcera, que está muy redondita, muy bonita, casi casi yo les decía a mis alumnos, la pueden dibujar con compás, blanquita, porque lo blanco es fibrina, lo blanco es este intento del tejido de reparar, pero que además está rodeada, está bordeada por un halo eritematoso, ¿no? ¿Qué pasa con el herpes? Bueno, el herpes son úlceras que también ustedes pueden ver en boca, como estas zonas blanquitas, que también van a tener halo eritematoso, pero las lesiones no son o no se caracterizan porque unas pueden ser chiquitas, otras más grandes, y en este caso, si vemos hacia arriba en la imagen y alcanzamos a ver la encía está eritematosa, la encía está inflamada. Si vemos esto es como algo muy generalizado. Eso es algo que se llama gingivoestomatitis herpética primaria. O sea, este paciente tuvo su primer contacto con el virus de herpes bucal y desarrolló este cuadro. La mayoría de nosotros tenemos nuestro primer contacto con herpes bucal o herpes tipo 1 y no desarrollamos nada.
A lo mejor nos da fiebre, nos sentimos un poquito mal, parece que me voy a enfermar, parece que me voy a gripar, paso 2, 3 días malita y ya después, híjole, miren, mi cuerpo fue muy fuerte y no me enfermé. No, es que muchas veces derrota este tipo de infección, de este tipo de virus, y sí, en efecto, no desarrollas este cuadro como primario, pero hay pacientes que sí. Anteriormente se hablaba de que esto solamente lo presentaban los bebés o los niños pequeños, porque estaban inmunosuprimidos, porque había llegado el primito y les había dado un beso, y entonces cuiden a los bebés de que no tengan nunca contacto con este virus. No, o sea, la realidad es que el 99% de nosotros se va a morir y tenemos que tener contacto con este virus. El tema es que sí, inmunológicamente no todos tienen la capacidad de contener y desarrollan este cuadro este cuadro viral. En los labios, mucosa labial es un lugar bien clásico de presentar mucositis o úlceras asociadas a medicamentos. Esta paciente es una paciente de 60 años que cursa con artritis. Desafortunadamente, no han podido establecer un esquema de tratamiento que contenga, en el caso de ella, adecuadamente su enfermedad. Entonces, empezaron a darle metotrexate. De su enfermedad empezó a evolucionar favorablemente, pero empieza a desarrollar múltiples úlceras en diferentes partes de la boca. Ella presenta esta lesión en mucosa labial, presentaba una lesión en borde de lengua. No pude tomar foto porque la paciente estaba incapacitada para abrir la boca y incapacitada para sacar la lengua. Pero tenía esa lesión, tenía otra lesión en mucosa yugal. Y bueno, no les puedo decir que en este caso la dosificación del medicamento estaba mal, porque la verdad es que no. La dosis estaba bien establecida, estaba teniendo muy buena respuesta terapéutica, pero hay pacientes que la mucosa es particularmente susceptible. Y en el caso de ella, pues desarrolló estas úlceras que obligaron a su reumatóloga tener que suspender el tratamiento con el medicamento, y en este caso nosotros abordamos con otro tipo de manejo para la resolución rápida de las úlceras, porque sí se podía dejar tratamiento local, pero la paciente no iba a resistir más, el dolor era fuertísimo, porque así como ustedes ven esa capa de fibrina, la extensión se iba hacia mucosa yugal, y si alcanzan a ver todo este eritema, todo esto estaba ulcerado también, pero no tenía fibrina porque no todo estaba reparando. Entonces, en mucosa yugal, algo muy clásico, podemos encontrar, por ejemplo, esto que es, sobre todo ahorita aquí en Ciudad de México, yo creo que todos lo tenemos, la línea alba-oclusal, que es esta línea, que es como una línea de queratina que se forma a la altura de donde cerramos los molares. Nosotros ocluimos, entonces muchas veces que estamos muy tensos y apretamos los dientes, no nos damos cuenta, succionamos y la mucosa empieza a quedar marcada por esa succión, desarrollando esta línea queratósica. Algo muy que consideramos una variante de la normal, el leucoedema, que es como ver una capita blanca pero traslúcida en la mucosa yugal, que es bilateral, y que si yo tomo un espejito y estiro el tejido, desaparece parcialmente. Eh, vale decir, no todo lo blanco es malo. En algunas ocasiones lo blanco es marcador directo de ciertas patologías. En mucosa yugal, algo que es relativamente fácil de detectar en los pacientes que tienen esta enfermedad son reticulaciones compatibles con líquen plano oral o líquen plano sistémico. También tenemos pacientes que tienen líquen plano sistémico y desarrollan lesiones en boca. Entonces, son estas reticulaciones blancas que se alojan o están siempre o subyacentes a ellas, hay eritema o erosiones incluso. Les comentaba del conducto, de la desembocadura del conducto de Stennon. Aquí vemos la papilita, ¿no? Papilita que corresponde a la desembocadura. Cuando hacemos la práctica de ordeñar la parótida, lo que tenemos que obtener es saliva blanca, clarita. ¿Qué pasa cuando a consulta les llegan pacientes que tienen aumento de volumen en zona parotidial? Dolor, calor, todo compatible con un cuadro
inflamatorio, pero además más compatible todavía con algo infeccioso, ¿no? Porque además le duele, ya tuvo fiebre, muchas veces tiene incapacidad para comer, tiene náusea. Cuando los pacientes toleran, que sinceramente en mi práctica he visto varias parotiditis bacterianas, pero los pacientes no toleran que se les toque porque les duele mucho. Cuando el paciente llega a tolerar que se toque y que empujemos el contenido de la parótida hacia la cavidad bucal, lo que obtenemos es pus. Que además otro dato para poder hacer este diagnóstico es el cambio en el sabor de la saliva del paciente. A los pacientes les sabe fea la saliva, les sabe amarga, les sabe desagradable. ¿Qué? Pues porque su saliva es pus, literalmente. Entonces, este es un punto a valorar cuando ustedes tienen en su consulta un paciente que tiene un diagnóstico sugestivo compatible con parotiditis bacteriana. Pueden intentar oprimir la parótida, buscar la desembocadura del conducto de estenón y buscar si hay o no salida de material purulento. Diagnósticos que se pueden hacer en mucosa yugal. Mucosa yugal es una zona que aloja muchísimas diferentes entidades. Por ejemplo, en este paciente hay dos situaciones. Este paciente tiene una variante de la normalidad y tiene una patología alojadas en su mucosa yugal. Tiene algo que se llama gránulos de Fordyce, que son todos este puntilleo como amarillito, que está así de forma generalizada, que también podemos encontrar en borde vermellón, que a veces les espanta. Pues son glándulas sebáceas ectópicas. También las podemos encontrar en diferentes partes de la boca. No con tanta frecuencia, pero sí se pueden encontrar. Y el paciente también tiene... Ah, bueno. Y el líquen también, el paciente, perdón, también tiene un líquen plano oral con patrón reticular, que recordemos que el líquen plano tiene diferentes patrones o diferentes presentaciones clínicas. A veces les preguntamos a los pacientes si han estado estresados o si cursan con situaciones de ansiedad. El paciente te dice que no, que todo está muy bien. Y revisamos la boca, platicamos porque hay pacientes que llegan porque les arde la lengua, porque les arde el paladar, y no encontramos nada en lengua y en paladar. Y preguntamos otra vez, situaciones de estrés, problemas familiares, no hay nada. Pero ¿qué pasa cuando valoramos la mucosa yugal y lo que encontramos es algo que se llama morsicatio buccarum o morsicatio labiorum, que es cuando los pacientes se mordisquean la mucosa y entonces empiezan a generar que haya una sobreproducción de queratina en la zona. Y es blanco y no desprende y no les duele. Y la mayoría de las veces los pacientes son conscientes de que lo tienen, que lo vemos mucho hoy en día en adolescentes, en jóvenes veinteañeros. Tú les preguntas, oye, ¿tú sabías que tenías esto? Y dices que sí, con toda la calma del mundo. Esa es una manifestación de ansiedad. El paciente se está mordisqueando. A veces puede estar ahí entremezclado con fisuritas, con eritema, por cuando fue reciente la mordida. Pero ya todo lo blanco se desarrolla con el tiempo. Entonces aquí lo blanco nos está indicando sobreproducción de queratina. Pero también tenemos pacientes con este patrón, con este tipo de úlceras aftosas mayores, que son úlceras gigantescas, que si en la foto pasada que les enseñé de mucosa labial, que son úlceras pequeñitas, les duelen, imagínense en este paciente con una úlcera de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, con una ulcerita en la punta de la lengua. Y esta paciente también tenía una úlcera en orofaringe. Y el diagnóstico no cambia. Ella tiene estomatitis recurrente, pero tiene un patrón que se llama úlceras mayores, que duelen mucho, que son de difícil manejo, que el tejido tarda en reparar. Esta paciente en particular ha sido ha mejorado mucho con el manejo sistémico, pero las lesiones son con aparición muy recurrente y son pacientes a los que desafortunada y afortunadamente les tenemos que dejar esteroides sistémicos. ¿Y por qué digo afortunadamente? Pues porque sí responden a los esteroides sistémicos y responden muy rápido. ¿Por qué digo desafortunadamente? Porque en el caso de esta paciente, que todo el tiempo hace este tipo de lesiones, el hecho de tenerla con el esteroide sistémico, pues evidentemente es un reto para nosotros. ¿Qué pasa con esta paciente de 19 años que llega con esta úlcera?
¿sí? Que está en la mucosa yugal, que curiosamente no le dolía tanto, que curiosamente era de aparición reciente, pero que nos dice que sí había cursado anteriormente con úlceras aftosas, que ella sí se le había diagnosticado antes una estomatitis aftosa recurrente. Y entonces, bueno, aparentemente el dolor está muy limitado a esta zona, se le da el tratamiento local, se le dejó algo para cerrar la úlcera, y cuando regresa a consulta, que es a la semana, presenta una úlcera extensa que viene ya no solamente de mucosa yugal, sino desde zona retromolar, que se extiende por toda mucosa yugal y hacia la encía insertada. Y que cuando nosotros tratábamos de tomar el tejido, que esto ya no era fibrina, cambia, o sea, el color ya no es de fibrina, esto es necrosis. Entonces, se toma una biopsia en ese momento de urgencia y lo que esta paciente tenía era un trastorno linfoproliferativo. Y la paciente desafortunadamente fallece a las 3 semanas de que nosotros la vimos en el consultorio. Cuando nosotros tomamos la biopsia, aceleramos lo más posible el diagnóstico. O sea, se toma la biopsia, a los 2 días sale el diagnóstico, se le mandaron estudios de laboratorio y se manda de urgencia a su servicio de salud. Ella tuvo, creo yo, que la mala suerte de que nosotros la diagnosticamos justo un día antes de Semana Santa, digamos de estos días santos. Pues cuando le ingresan al hospital para empezar a hacer estudios y demás, no había quien la pudiera atender. A ella se le empieza a atender hasta una semana después, ya en su servicio de oncología, de hematología, y pues desafortunadamente, digo, no es que eso hubiera hecho la diferencia, pero pues el desenlace paciente. Este paciente con una lesión en mucosa yugal, con un aumento de volumen, que sí, cuando el paciente cerraba la boca sí se notaba inflamada su mejilla, ¿no? Pasaba con su médico, revisan la mejilla, no revisan por dentro de la boca, y lo que le diagnostican es una infección, dejan antibiótico. No mejora, regresa a consulta, cambian el esquema de antibiótico. Mejora, va con otro médico, nuevamente antibiótico, ¿no? Porque ven un aumento de volumen, al paciente le dolía muchísimo, ya era insoportable para él comer, hablar, otro antibiótico sin respuesta. El paciente en total tuvo 5 esquemas de antibiótico. Cuando llega conmigo, además de que ya llega muy, pues sí, yo entiendo, molesto porque pues nada le había funcionado y él sí había estado atendiéndose, tomamos la biopsia de urgencia y esto era un carcinoma escamocelular, infiltrante, ya invasivo, ya había ahí unas zonas de desdiferenciación muy feas y evidentemente el pronóstico cambia porque si algo es fácil de detectar en bocas con cambios, sí, fácil para quien conoce de la mucosa, yo lo sé, pero creo que la mayoría de nosotros sí hemos sacado nuestra lengua, sí nos hemos, cuando nos cepillamos los dientes, cansamos ahí como que a checar, ¿no? Que hay algo diferente. Entonces, creo que vale la pena como que meternos un poquito más y buscar en la boca de los pacientes. ¿Qué pasa con la encía? En la encía también podemos encontrar más allá que procesos inflamatorios. Podemos encontrar lesiones asociadas a VPH como papilomas escamosos, verrugas vulgares, cambios de color, que igual en este caso era más asociado a su tratamiento de conductos que le habían hecho ese diente, su endodoncia, que seguramente por ahí hubo un problema en el momento de que le estuvieron irrigando, hubo una melanosis postinflamatoria. Bueno, melanosis fisiológica, que es muy famosa, que muchos de los que somos morenos la tenemos. En este caso, este paciente pues, está muy notoria, por eso puse esta fotografía. La mayoría de los pacientes que ustedes valoren no suele ser así, no es un melanoma, porque estamos viendo simetría, estamos viendo más o menos el mismo color, estamos viendo una historia desde la niñez. Podemos encontrar también melanosis asociada al uso de tabaco, que generalmente ahí los cambios son más como moteados y son más focalizados. Y si ustedes le preguntan a los pacientes, y eso es bien curioso, ¿dónde apoyan el cigarro cuando fuman? Coincide con las melanosis. Les decía yo al principio que en el tema de la encía de la mucosa masticatoria, cuando encontramos lesiones
en la encía de los pacientes, cuando encontramos úlceras, cuando encontramos erosiones, sí para nosotros es un foquito rojo. Muchas veces tenemos la oportunidad de hacer diagnósticos sistémicos a través de hallazgos clínicos en boca y de biopsia en boca. Por ejemplo, en el caso de pacientes con pénfigo bucal, ¿no? Que desarrollan este tipo de ulceraciones muy generalizadas, que se encuentran así también en mucosa labial, en mucosa yugal, pero es muy característico la afección de la encía. Vean este como desprendimiento que se genera en la encía. Entonces es muy particular porque son pacientes que nos cuesta trabajo controlar, porque a lo mejor responden muy bien en la mucosa móvil, en la mucosa, en el resto de la mucosa, pero en la encía las lesiones están. ¿Por qué? Pues porque tienen que comer. Y claro, hay pacientes que no se portan tan bien, comen cosas duras y entonces el daño es más generalizado. A veces presentan úlceras en paladar blando, pero ahí sí tiene que ver con lo que comen. Cambios en la encía de aspecto queratóxico lo van a encontrar mucho en pacientes que fuman, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa de la mucosa y la mucosa tiende a ponerse blanca por la queratina, por el epitelio trata de defenderse. Claro que también hay cambios asociados a medicamentos, está la hiperplasia gingival, que para serle sincera ya cada vez es menos frecuente. Y otros cambios que podemos encontrar en encía. Esto yo sé que tiene un aspecto feo, sé, y sí lo era. Era un paciente que le habían hecho una extracción porque su molar se movía. No tenía enfermedad periodontal generalizada, solamente ese molar se movía. Hacen la extracción, no cicatriza, el paciente empieza con dolor. Nuevamente, esquemas de antibióticos. Después de 3 meses, ya cuando empezaba él a cerrar su boca, y aquí en esta parte dejaba incluso como la huella de su molar superior, acude, busca consulta de patología, se toma biopsia, y esto era una metástasis de un carcinoma prostático. Esta paciente, que igual fue manejada en un consultorio, eh, el médico, ella me refiere, yo no vi esa lesión, refiere que tenía una lesión muy pequeñita, que el médico retira, la manda a procesar con patólogo general, el patólogo general saca un diagnóstico de granuloma piógeno, pero a la semana la lesión vuelve a crecer, en lo que consiguen la consulta conmigo, en lo que se enlazan conmigo. Pasan aproximadamente 2 semanas y cuando yo veo a la paciente, la lesión está de este tamaño y la lesión venía de encía. Tomo la biopsia de urgencia y esto ya era un sarcoma. Entonces, evidentemente, el tratamiento es otro, es muy diferente al manejo de un carcinoma escamocelular. Desafortunadamente, esta lesión se extendía hacia orofaringe y alcanzó laringe también de la paciente. Este profesor era un profesor de CEU. Él estaba muy renuente a la toma de biopsia. Él decía que la prótesis le había empezado a lastimar, que le había generado ahí esa lesión, y cuando lo revisé, disculpen la mala calidad de la imagen del foco, porque fue muy difícil conseguir que abriera la boca y que la mantuviera abierta el suficiente tiempo como para enfocar. Le dolía mucho, le dolía muchísimo. Esta lesión ya tenía como 3 meses de evolución. Entonces, se toma la biopsia igual de urgencia, pues era un carcinoma escamocelular invasor, ya también con una diferenciación ahí compleja. Es difícil poder hablarles de cuánto tiempo puedo tardarme en hacer un diagnóstico como médico, ¿no? O cuánto tiempo puede mi paciente durar antes de que haya un buen manejo o un desenlace fatal, porque cada historia es diferente. ¿Qué buscamos en el paladar? Yo les decía, hay que revisar siempre el color, que esté hidratado, que no haya abultamientos. Color, lo más frecuente que ustedes van a encontrar en consulta, muy frecuente, candidiasis eritematosa. La candidiasis pseudomembranosa, es el famoso algodoncillo, ese no, o sea, ese es muy raro y no se ve blanca la lengua, es diferente. Quiero enseñarles varias fotos para que vean desde como lo más aparatoso, que incluso aquí ya hay proyecciones, hay papilares, esto ya tiene muchísimo tiempo. Esto es como lo más frecuente. Estas son las eritematosas, moteaditas. Este es un tumor de glándulas salivales. Este era un tumor benigno, afortunadamente, que se retiró y el paciente fue muy bien.
Podemos tener zonas eritematosas. Este es un torus maxilar, que es un crecimiento de hueso, que no es nada malo, pero que puede seguir creciendo. Y bueno, claro que a través de los hallazgos que se encuentran, pues se pueden hacer diagnósticos incluso de alteraciones hematológicas en los pacientes de forma oportuna. Lesiones pigmentadas muy frecuentemente se encuentran en el paladar. Ojo, el paladar duro es el lugar número 1 en cavidad oral en donde se puede encontrar el melanoma. Y este es como el aspecto con el que desafortunadamente llegan los pacientes con nosotros, y a lesiones muy grandes, y a lesiones muchas veces intratables, y a lesiones que ya condicionan la calidad de vida de los pacientes. Lesiones por pénfigo vulgar también pueden encontrar alojadas en el paladar, pero casi siempre, si está involucrado el paladar, que es una mucosa muy resistente, ya va a estar involucrada también mucosa yugal, labial, lengua. En orofaringe, ¿qué podemos encontrar? Enfermedades virales, sobre todo de la infancia, como la herpangina, que son estas ulceritas, ¿no? Que parecen úlceras aftosas, pero que veamos el tamaño, que es muy similar al tema del herpes, que son unas más grandes, unas más chiquitas, todo el halo eritematoso, muy doloroso, cuadros febriles, malestar general, dolor para deglutir. No hay tratamiento antiviral porque el virus que genera esta enfermedad no responde a antivirales. Entonces, realmente el manejo es más sintomático. Incluso les indicamos a los pacientes ahí nieve, porque justamente eso ayuda como a adormecer, y no son colonias bacterianas y no es nada que se le tenga que dar antibiótico. Generalmente el diagnóstico se hace en niños pequeñitos, pero por ejemplo este pequeño es un niño de 10 años. Y también hemos hecho diagnóstico en adultos. Aquí una úlcera aftosa recurrente mayor en pilar amigdalino. Otro hallazgo relativamente frecuente pues son los tonsilolitos, estos como depósitos de queratina que se alojan en las criptas amigdalinas, que pueden ser muy chiquititos, y que hay pacientes que se llenan, ¿no?, sus amígdalas. Y muchas veces se piensa que son colonias bacterianas, pero pues los pacientes están asintomáticos, no hay ningún tipo de malestar, y generalmente son hallazgos. Lesiones asociadas a BPH es muy frecuente en orofaringe, y claro, también lesiones malignas, con lesiones precursoras como la eritroplasia, aquí un carcinoma escamocelular en paladar. La lengua, es importantísimo checar las papilas filiformes, que son todas estas estructuras blanquitas, que no es malo, es queratina, tienen mucha queratina. Las papilas fungiformes, que son las que se encargan de la detección del sabor, que son como estas cabecitas de alfiler, y que lo vamos a encontrar en todo lo largo del dorso de la lengua. Y que se ven así, ¿no? Si hiciéramos un acercamiento, aquí están todas las filiformes. Una lengua geográfica que puede presentar diferentes patrones, ¿no? Así como de estas zonas blancas con zonas rojas, que no está malo, que el paciente tiene una lengua como con mucha tendencia a escaldarse, más sensible, se ve mucho en niños, los patrones son diferentes, tiene un corazón muy bonito. Este paciente, este caso fue muy curioso, vean todas las papilas filiformes muy bonitas, pero faltan las fungiformes. Y se quejaba justamente de pérdida en la percepción de los sabores. Así es una lengua de un niño completamente sana. Así es una lengua de un paciente mayor completamente sana. Y sin embargo, a este paciente alguien le dijo, tienes la lengua muy blanca, eso es candidiasis, le dieron histatina, fluconazol, miconazol, le dejaron el raspador de lengua como por 6 meses. Como nunca mejoró, ahorita lo que él desarrolló es una alteración en la percepción en esta zona. Y él dice, yo siento mi lengua pastosa. Y mi lengua tiene algo, porque a mí me dijeron que mi lengua estaba blanca y mi lengua no era blanca. No, así se ve una lengua sana, se los juro. Esto es una lengua saburral, esto es una lengua que se ve sobre todo en pacientes que están hospitalizados. Este aspecto negro, ya cambia el nombre, es una lengua negra pilosa. Eso es por consumo de Pepto-Bismol. Pero todo esto tiene que ver con otras situaciones. También podemos encontrar lo contrario, lenguas completamente lisas, por alteraciones, por deficiencias nutricionales. En este caso, a esta paciente se le agrega la ecosalivación, tiene una candidiasis eritematosa. Eso también hace la candidiasis. Aquí hay una paciente con una lengua ya de aspecto cerebriforme, paciente que tiene síndrome de Sjögren, no tiene saliva, una candidiasis eritematosa hacia atrás. ¿Qué les digo a esta paciente? La imagen habla sola.
Su boca es un desierto. Vean cómo se ven incluso sus papilas. No vean cómo se ve el paladar blando. Está completamente seca. Esta paciente tiene más hidratación, pero es una paciente con diabetes, descontrolada. Entonces, toda esta zona rojita, central de atrofia, que le decimos nosotros porque no hay queratina, porque está adelgazada, corresponde a una candidiasis eritematosa. Aquí no, esta era una paciente joven, no comía carne. Entonces, ella lo que presentó era una deficiencia de vitamina B12. No comía carne, moda. No comía carne porque no tenía los recursos para comer carne. Este es un patrón diferente del líquen plano oral que estamos acostumbrados. Este es un patrón en placa. Este patrón es el que recientemente en diferentes estudios, sobre todo europeos, se ha encontrado que sí puede tener relación con desarrollo de carcinoma escamocelular, en donde el compromiso del líquen plano sí puede ser diferente al clásico. Estas papilas que me han llegado muchos pacientes con diagnóstico de BPH, son papilas caliciformes, son estructuras completamente normales. Y estas papilas de aquí, que quizás no se ve tanto, se ve muy rojo, las papilas foliadas, generan a veces fíjense cómo están los molares del paciente. Nos puede generar papilitis por fricción y duele muchísimo. A veces les duele hasta el oído a los pacientes. Bordes de lengua, es una zona súper importante para poder hacer diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos una úlcera gigantesca, traumática. Aquí tenemos la famosa leucoplasia vellosa de pacientes con SIDA, pero vean cómo parece que pues, hubieran agarrado una crayola y hubieran coloreado todas las papilas foliadas del paciente. Esto es diferente, esto es una leucoplasia, ¿sí? Aquí ya hay cambios. Esta es una lesión potencialmente maligna. ¿Y qué decir de esto? Carcinoma escamocelular. Principal lugar de ubicación del carcinoma escamocelular en boca, borde lingual, es una retromolar. Y así es como nos llegan a nosotros. Y hay pacientes que se han quejado con sus médicos de dolor en lengua y nunca los revisan. Estas son arterias que están muy marcadas, no son nada malo, zona de ubicación también para ulceraciones, presencia de tejido subcutáneo que se proyecta por falta de dientes, mucoceles también podemos encontrar en vientre de lengua, piso de boca también es una zona muy frecuente para ubicar lesiones asociadas a glándulas salivales, obstrucción de los conductos también, eso se llama cialolito, se obstruyen los conductos de la salida de las glándulas y bueno, una leucoplasia tremenda. Y yo quiero dejarles este caso que va muy ad hoc con lo que les habló la doctora Norma. Este es un melanoma oral, este es un melanoma en boca. Y evidentemente el pronóstico del paciente es pésimo. Pero aquí lo curioso es que acababan de terminarle de hacerle su rehabilitación protésica al paciente con este melanoma. Entonces, es difícil de repente que nos lleguen estos casos y que no reaccionemos ante, no sé, la incapacidad, ¿no? Yo quedo a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy para servirles. Yo sé que fue mucho en muy poco tiempo, pero de verdad que mi objetivo principal es como generar un impacto en ustedes, de ver la relevancia que verdaderamente tiene explorar la cavidad de los pacientes. No sé si tengan alguna duda, un comentario. Muchas gracias, doctora Guadalupe. A ver, colegiados, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre el tema tan importante y relevante y que pocas veces en una atención de primera vez nos enfocamos justamente a la exploración bucal y que es importante plasmar esa revisión que podamos tener. ¿Alguien, algún comentario, alguna pregunta? Vemos aquí en el chat, doctora, pues están felicitándola, excelente ponencia. Por ahí piden también sus contactos, que ya lo estamos presentando en la pantalla. Felicitaciones, una excelente ponencia, muy ilustrativa, muy clara, doctora. Todas las opiniones de algunos de nuestros colegiados que están poniendo en el chat. Excelente, felicitaciones.